realizan en la Academia San Alejandro acto nacional por el inicio del curso escolar en la enseñanza artística. Constituyen en Guantánamo y Santiago de Cuba comisiones organizadoras del 10º Congreso de la UNIAC. Y Cuba despide a la cantante Tete Caturla, fallecida este lunes en La Habana. Saludos desde La Habana, es martes 5 de septiembre de 2023 y ya abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana, con la presencia de la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Wow, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, la vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet de la Cruz, y de escritores, artistas y personalidades de la cultura cubana. Se realizó este martes en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro el acto inaugural del curso escolar 2023-2024 en la enseñanza artística. Mi colega Claudia Lugo asistió esta mañana al encuentro y ya nos ofrece los detalles al comienzo de nuestra emisión. Las 37 escuelas de arte del país abren sus puertas para recibir a los más de 8.500 estudiantes que se preparan como futuros profesionales e instructores del arte. Son estudiantes que seleccionamos con un talento, que los identificamos y tienen una doble carga docente. Es decir, ellos tienen la formación general más la de su especialidad. Implica que son niños que tienen que tener un modo de vida diferente, que trabajan para su profesión futura desde que son infantes, y eso les lleva a sacrificios importantes, sacrificios que también tiene que realizar la familia, que se adecua a esta formación y que va aprendiendo de su proceso de formación. Por eso el proceso de enseñanza de nosotros es inclusivo, incluye a la familia. Un curso 2023-2024 con significativos retos. El claustro, la base material de estudio, lograr la selección del estudiante con las mejores condiciones es lo que da la garantía de formar un mejor profesional para las artes. Y en ese sentido estamos también trabajando en el perfeccionamiento de los principales procesos. Nosotros estamos este año validando el 4º año del nuevo procedimiento de ingreso en la especialidad de música y que lo vamos a implementar a nivel de país luego de 3 años ya de validación. En este curso nosotros estaremos revisando el procedimiento de base a nivel de la especialidad de danza. De manera integral lo vamos a revisar a nivel de país, porque necesitamos perfeccionar el perfil de danza, tanto en lo contemporáneo como en lo folclórico, es decir, se trabaja de manera integrada y eso es algo que nosotros queremos intencionar. Lo otro en lo que necesitamos apoyar con los institutos y consejos es el tema de que los artistas que nosotros graduemos se incorporen en sus territorios a partir de sus programas de desarrollo y pueda realmente verse el resultado de la enseñanza artística en la sociedad. Es decir, cómo devolvemos un artista formado a los mejores y a los proyectos que están en nuestros territorios y que pueda enriquecerse el patrimonio cultural en cada uno de los territorios y particularizar incluso en los municipios, en las comunidades. El acto nacional de inicio del curso escolar 2023-2024 de la enseñanza artística cubana tuvo lugar en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, sede escogida debido a los destacados resultados alcanzados por este colectivo en el curso escolar que concluyó. La cita contó con la presencia de Inés María Chapman, viceprimera ministra de la República de Cuba, Elpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, entre otros directivos de la cultura, profesores y estudiantes de la entidad. Los presentes disfrutaron de un programa especial para celebrar el comienzo de este periodo lectivo. Esperamos elevar la calidad del proceso artístico pedagógico, elevar la calidad de la formación y por tanto de la creación de un arte joven que perdure por el tiempo en la cultura cubana. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y en Granma la enseñanza artística comenzó un curso escolar con nuevos desafíos y objetivos muy bien definidos. Nuestra corresponsal en ese territorio del oriente del país nos cuenta más. Tras un proceso de reparación y remozamiento del inmueble que cobija a más de 300 educandos de las artes,
abre sus puertas la Escuela Manuel Muñoz Cedeño. A la actividad inaugural asistieron personalidades de la cultura en Granma, directivos del sector, así como los máximos representantes del partido y el poder popular en este territorio. En la ocasión se reinauguró la Galería Institucional, espacio que ahora exhibe una docena de obras elaboradas en formatos y técnicas diversas. Las piezas poseen autoría de notables artistas, entre los que destacan Pedro de Orá, Flora Fon, Zaida del Río, Juan Luis Maceo, Ramón Mesa Bauzá, Raibel Freeman, Rafael Fuentes Rojas, Raine González y Joel Quesada. En tanto, durante la jornada llegaba otra buena nueva con la apertura aquí de una casita infantil. La misma acogerá a niños con parentescos con los trabajadores del centro docente y del sistema de cultura. Para ello cuenta con capacidad para 60 infantes en edades comprendidas entre 1 y 5 años. Juliet Mendieta Palomino, coordinadora de la iniciativa, explicó a los presentes que tras la etapa inicial y dependiendo de la cobertura de plazas, la instalación abrirá sus puertas a la comunidad. Ya en el acto inaugural se evidenciaron destreza de quienes allí estudian música, danza, teatro e instrucción del arte, al tiempo que las nuevas generaciones alzaban sus voces en pos de un mañana donde la creación sea acicate y guía. Jordan Roberto Rodríguez, director provincial de Cultura, por su parte, exhortaba a convertir los actuales desafíos en motivaciones para lograr mejores resultados en todos los objetivos de la enseñanza. La Original de Manzanillo cerró la jornada, como bien saben hacerlo los grandes exponentes de nuestra cultura. Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos adelantando sobre la constitución de las comisiones organizadoras del 10º Congreso de la UNIAC en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. Usted no abandone la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Lo anunciábamos antes de la pausa, después de la convocatoria al 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se celebrará en junio de 2024, quedó constituida en Guantánamo la comisión organizadora del cónclave. Con vistas a la próxima Asamblea Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, quedó constituida en Guantánamo la comisión organizadora 10º Congreso, siendo la más oriental de las provincias la primera en este proceso. En presencia del presidente nacional de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, y bajo el artículo 61 del reglamento de la organización, quedó estructurada la comisión por el presidente Jorge Núñez, los vicepresidentes Ursinio Rodríguez y Migdalia Tamayo, además de los secretarios y 15 miembros. Durante el encuentro se discutió la necesidad de que los temas a debatir en el Congreso nazcan de las preocupaciones y problemáticas de cada territorio, así como profundizar en temas de la comercialización y los precios en las artes visuales, la música y el pago a sus miembros, además del estímulo a los artistas. Es este Congreso una oportunidad para buscar soluciones efectivas en un contexto tan difícil como el actual. Cuando uno organiza un Congreso de la UNIAC, no es propiamente el Congreso de los artistas, o no es solo el Congreso de un gremio, es también el Congreso de la sociedad. Yo recuerdo que nuestros debates han ayudado mucho a potenciar una mejor educación o hacer sugerencias al Ministerio de Educación respetuosamente, o hacer sugerencias al Ministerio de Turismo, o llamar la atención sobre determinados temas que la sociedad está comentando, está discutiendo y que los artistas siempre aportan. Es el compromiso de la vanguardia creativa del país de avanzar sin perder su misión ni identidad. Desde Guantánamo, Amanda Libera, Noticiero Cultural.
Y en horas de la tarde también quedó constituida la comisión en la provincia de Santiago de Cuba. Mañana le ofreceremos los detalles en este noticiero. Y precisamente a los desafíos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con vistas a su 10º congreso, dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo. Mi colega Yadiel de la Campa González nos ofrece un segundo acercamiento a este tema. Los desafíos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de camino al 10º Congreso son muchos, y eso lo han dejado claro nuestros entrevistados en el contrapunteo anterior. Sin embargo, hay un tema medular en el trabajo de la organización y es cómo se continúan insertando en los procesos de las comunidades. Para nosotros tiene mucha importancia que se vinculen, sobre todo, jóvenes también a este trabajo. Y creo que el último crecimiento de la UNIA nos ha ayudado en ese sentido, que también algunos miembros nuevos de la UNIA estén ya participando de los procesos culturales en las comunidades e identificando y sumándose al movimiento de coordinadores en el caso de La Habana. En el resto del país atendemos el trabajo cultural comunitario a través de Rearte y Comunidad. Lo de la asociación nuestra tenemos miembros que llevan determinados proyectos comunitarios y de desarrollo local también. O sea que se ha tenido un trabajo sistemático. Te puedo hablar, por ejemplo, de Teresita Segarra, esa emblemática locutora nuestra que tiene un proyecto en la comunidad de donde ella vive, en Playa, que tiene que ver, está rescatando el baile de pareja. Y eso es interesante porque además tiene una gran cantidad de miembros que van allí a esas sesiones que da ella de baile. Hay muchos miembros de la asociación que tienen ellos mismos proyectos comunitarios o que se han insertado en provincias que tienen fuertes proyectos comunitarios. Por ejemplo, hay muchos artistas de Las Tunas que están insertos en los programas comunitarios de esa provincia, porque esa provincia ha sido muy fuerte y su vínculo con el CIERI fue muy estrecho. Ellos mismos formaban gestores para los proyectos comunitarios. Santiago de Cuba también, sobre todo los que practican un arte que no tiene tanta vigencia dentro de la propia asociación, que es el naif, porque es una condición casi que de aficionado, están muy vinculados a los proyectos comunitarios. Nosotros tenemos aquí una dirección de trabajo comunitario, pero independientemente de eso, una gran cantidad de creadores nuestros tienen proyectos comunitarios, ¿verdad?, en los distintos sitios donde residen. Y también en las escuelas tenemos algunos proyectos comunitarios, ¿verdad?, para que los estudiantes se involucren en las distintas comunidades que tenemos, en los sitios, ¿verdad?, vulnerables que tenemos dentro del país. O sea, yo creo que eso es algo que hay que mantener porque es lo que mantiene viva nuestra cultura también. Y es por eso que es imprescindible que uno esté todo el tiempo acudiendo a esos sitios y se mantenga además todo el trabajo que hemos tenido, y yo creo que hace falta que se multiplique mucho más. La cultura en la comunidad desempeña un papel clave en defensa de la identidad nacional y su patrimonio, razones que invitan a los miembros de la UNIAC a fortalecer el vínculo con las comunidades como resolución de uno de sus acuerdos con vistas al 10º Congreso de la organización. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yadiel por este reportaje sobre los desafíos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con vistas al 10º Congreso de la organización. Como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio con sus opiniones y criterios si lo hace a través de nuestro correo electrónico contra.nc@cubarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook y ya se la recuerdo, www.facebook.com/noticierocultural.cu. Mañana compartiremos algunas de las opiniones que hemos estado recibiendo por estas direcciones. Y del trabajo de la UNIAC y específicamente de una de sus publicaciones más emblemáticas, La Gaceta de Cuba, conversó hace unos días con su invitado, mi colega Magda Resic, en nuestra sección En Primera Persona. Le proponemos esa entrevista. En Primera Persona vamos a hablar hoy sobre literatura, escritura, sobre el modo en que
el arte de las letras ha saltado también a otros entornos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y sobre el revisterismo, la revista como esa sobreviviente, persistente de la cultura nacional. Y estamos con Junier Riquenes, alguien que además de sus dotes al escribir, exhibe muy buenas cualidades para promover el arte, la literatura, con proyectos que han mostrado como Claustrofobias una profundidad, una sistematicidad, pero que ahora felizmente ha asumido la dirección de la Gaceta de Cuba, esa revista emblemática de la cultura cubana, de esas que no se va a poder dejar de mencionar cuando se hable de las tradicionales como Orígenes o como otras que han sentado pauta en su tiempo. Y bienvenido, Junier. Muchas gracias. Un placer muy grande que estés aquí. Sí. Y quisiera comenzar por tu relación con la Gaceta. Quiere decir, sí. Supongo que nunca soñaste con que ibas a dirigir la Gaceta. La verdad que nunca soñé con dirigir la revista La Gaceta de Cuba. La conocí, fíjate, cuando yo tenía 19 años. Participé en un concurso de cuentos, en el concurso de cuentos que tenía la revista La Gaceta de Cuba. En esa ocasión fui mención y Norberto Codina, que fue su director hasta a la época anterior, pues dice, siempre hace esa historia de cómo yo cuando vivía en El Granizo, en Jiguaní, Granma, pues entré a la Gaceta. Y luego, pues bueno, ya la relación con la Gaceta comenzó como lector, por supuesto. Antes venía ya de lector, viviendo en Granma, siempre era una de las gacetas, una de las revistas, que estaba buscando siempre. Es como decías al inicio, la Gaceta de Cuba ha ido marcando la historia de nuestro país, la historia cultural cubana desde hace mucho tiempo. Y bueno, esa relación pues también vino luego con los concursos de poesía, con algunas menciones, becas, y lo más hermoso también yo creo que fue las colaboraciones que pude hacer en la Gaceta. Estuve invitado como editor en varios números, un número, por ejemplo, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, un número, estuve invitado también como editor, colaborador, a preparar el número por el 500 aniversario de la ciudad de Santiago de Cuba y otros números en los que tuve la posibilidad de trabajar. Y qué sorpresa, ¿no? La vida fue dando tantas vueltas hasta que, bueno, me propusieron de alguna forma dirigir esa revista. Y no podía decir que no, justo por esa historia que tiene, por esa relación con el equipo de trabajo anterior, Arturo Arango, Norberto Codina, y la historia que justamente recoge, la historia de la cultura cubana que recoge esa revista. Así que cuando a uno le hacen una propuesta como esa, claro, pues uno tiene que asumirla de inmediato. Por supuesto, ser un heredero bien digno de todo aquello. Y la Gaceta ha sido escenario para muchos de nosotros desarrollarnos en la vida cultural. Pero también la Gaceta ha marcado la pauta de hacer una revista, y en eso tiene mucho que ver su director emérito, ya podríamos decir, o director de honor, vamos a pensar así, que es Norberto Codina, con ese equipo que supo aunar, que es una revista que además no se ha deslucido, es una revista que no ha acudido al facilismo, que ha trabajado en función de que cada texto que se publique tenga un impacto real en la vida cultural cubana, pero además con una calidad. ¿Cuáles son esas calidades de la revista La Gaceta de Cuba que Junier Riquenes pretende mantener en su mandato? Sí, bueno, para mí, por supuesto, va a ser un periodo de trabajo sumamente, digamos, de mucho compromiso, pero también hay un legado evidentemente muy alto. Yo voy a tratar justamente de hacer primero, en este primer periodo y en estos primeros días, ya hemos estado trabajando con los archivos de la revista. Yo creo que es justo que las personas, algunas personas o lectores que han seguido la Gaceta no pueden tener todos los números, pero ya se está trabajando con la Biblioteca Nacional de Cuba. De hecho, ya en la Feria del Libro pasada, Feria Internacional del Libro de La Habana, se circuló una primera versión de la digitalización de la revista, que las personas puedan conocer cuáles son todos esos materiales que se publicaron o que se han publicado hasta el momento, porque la Gaceta sigue, y que las personas puedan conocer cuáles fueron los dossiers, cuáles fueron los homenajes a importantes personalidades de la cultura cubana, cuáles fueron los dossiers tan importantes que aparecen en la revista La Gaceta de Cuba, cuáles fueron los ganadores en los concursos de poesía, de cuento, de ensayo, y tenemos buenas noticias que no podemos anunciar todavía, pero estamos tratando, ya estamos trabajando para recuperar sobre todo el concurso de poesía de La Gaceta de Cuba, que lo añoran, lo esperan muchos escritores cubanos. Y bueno, ahora nos corresponde, por supuesto, que la Gaceta entre a un nuevo escenario, en este escenario digital. El otro día, conversando con Nasquisec, él me decía, bueno, es que hay muchas personas que pueden creer que hay que hacer la Gaceta digital porque no existe papel. No, es que justamente hay que hacer una Gaceta digital porque los nuevos tiempos exigen para distribuir los contenidos, para pensar una publicación que tiene que existir digital y también impresa. Y estamos por ahí, estamos pensando también una Gaceta digital que, por supuesto,
recoja toda esa memoria, que recoja también esa huella que dejó la Gaceta en concursos importantes o libros. A veces podemos encontrar la historia de la revista La Gaceta en libros sobre cine, en libros sobre música, en libros sobre la cultura cubana y también de personalidades importantes. Y quizás conociéndote algo noticioso también, ¿no? Sí. Como que entre Gaceta y Gaceta seguro que habrá noticias sobre el acontecer cultural cubano. Seguro, y uno de nuestros intereses de este nuevo equipo que estamos formando es que la Gaceta también como revista pueda tener una vida misma, o una vida también en la que pueda dialogar con la realidad cubana, con la cultura cubana, que pueda tener eventos también de revistas, que se pueda convocar, participar en eventos y que pueda ser también esa celebración a la vida cultural cubana. Y la revista, yo recuerdo que Roberto Fernández Retamar se declaraba un revistero consagrado, y de esa pasión por la revista, que no es el periódico, no es el diario, que es otra cosa, que es otro lenguaje, pero un lenguaje que permite más la reflexión y la recreación en las profundidades, en la hondura de nuestras ideas, en la valía del arte y la literatura. Gracias a Junier Riquenes y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hagamos una segunda pausa en esta emisión de martes y al regreso rendiremos tributo a la cantante Tete Caturla, fallecida ayer en esta capital. Desde Las Tunas, Balcón del Oriente Cubano, transmite CMLL, Radio Victoria. Por los 1050 y 1090 kHz amplitud modulada. Y los 104.9 MHz, frecuencia modulada y sonido estéreo. Todo el tiempo con usted. Santa Mariare. Del 23 al 26 de noviembre en Caibarién, la Villa Blanca, Santa Mariare. Se concursa en obras de radio y audiovisuales en distintas especialidades. Se otorgará la distinción Luisa Gesta in Memoriam a la excelencia artística. Santa Mariare, el caracol del centro. Santa Mariare, el caracol del centro. Y la segunda jornada teatral Canción que aborda un cuento recientemente concluida trajo a la ciudad de Remedios un amplio programa cultural con talleres, puestas en escena, visita a las comunidades y la celebración del aniversario 56 del Guiñol de esa villa, promotor principal de este evento. Mucho colorido, buen ambiente teatral, reposiciones y estrenos fueron algunos elementos del programa Canción que aborda un cuento, jornada que tuvo además talleres, homenajes, presentaciones de obras en consejos populares y la fiesta de cumpleaños del Guiñol de Remedios en el aniversario 56 de su fundación. Es necesario un espacio donde se pueda compartir con nuestros colegas, que por supuesto otros que públicos puedan ver las propuestas escénicas que tenemos cada uno de nosotros, que nos sirve aparte de medidor, pero también nos sirve para poder compartir entre todos y aprender un poco más de todo y por supuesto pasarla muy bien. Creemos y confiamos mucho en este guiñol tradicional musical de Cuba, Fidel Galván, y cuando nos conocimos en 2008 en Granma, la verdad que felicité a este grupo, nos pareció extraordinario, quedamos con una gran amistad y una gran admiración por el guiñol, una admiración mutua. Entonces realmente es un compromiso. Además es primera vez que estoy, pero es la tierra de mi padre, de mi familia paterna. Pero realmente estar aquí, presenciar hasta ahora en los días que llevamos ha sido un sueño. Creo que es una ciudad mágica, se lo transmití, una ciudad mágica, extraordinaria y única en todo el país. Por supuesto que vinimos a aprender y de paso compartimos nuestro trabajo. Hemos traído 2 espectáculos y algunas cosas de otros espectáculos que también tenemos ahí. Vinimos con una buena carga. Para mí ha sido una dicha estar aquí. Primero porque veo cómo funciona un grupo en cohesión, es un grupo grande, además numeroso. Son como hormiguitas laboriosas. Todos están en función de que todo salga bien
Y eso es tan bonito y tan difícil de encontrar en estos tiempos, donde la gente tiene la cabeza en otra cosa. Así de simple, están tratando de que un festival les quede, o una jornada teatral les quede bien. La jornada Canción que borda un cuento se dedicó a la Casa de Cultura Remediana, a la brigada José Martí, a la actriz Margot Álvarez, fundadora de Dripi, y al amplio público de la Octava Villa, ese que espera la llegada de la temporada porque instruye, entretiene y alegra el corazón de las familias remedianas. Una plaza cultural, parrandera y eminentemente teatral. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y al cierre rendimos tributo a una popular cantante nacida precisamente en la ciudad de Remedios. Tete Caturla, hija del célebre compositor Alejandro García Caturla, falleció este lunes en La Habana. Nuestro noticiero ofrece sus condolencias a familiares y amigos. Si se creyera que la pasión por la música es una cuestión genética, el caso de Regla Teresa García Rodríguez pudiera confirmar la teoría. Hija menor de uno de los más grandes compositores cubanos de todos los tiempos, Alejandro García Caturla, desde muy temprano ella se vinculó a varias iniciativas culturales en su ciudad natal, Remedios. Estudió en la escuela normal y se graduó como maestra, pero la música pudo más. Ya en la década de los 60 formó parte de la movida habanera, integró por un tiempo la orquesta Nacaona y formó parte del célebre Cuarteto de Aida. El apellido Caturla significaba mucho para la cultura cubana, así que ella escogió como nombre artístico el que la distinguió durante toda su vida, Tete Caturla. Tete fue presencia recurrente durante décadas en centros nocturnos, cabarets y salas de concierto, como solista o formando parte de agrupaciones o proyectos en Cuba y en varios países del mundo. Su primer disco en solitario salió a la luz cuando ella cumplió 4 décadas de vida artística. En 2003, llegó Tete. Fue un suceso. Un año después obtuvo el Gran Premio Cuba Disco. La nota que socializó el Instituto Cubano de la Música lo resume. Con la muerte de Tete Caturla, la música cubana pierde a una de sus más carismáticas figuras, depositaria de lo más auténtico de nuestra tradición popular. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el acto nacional por el inicio del curso escolar 2023-2024 en la enseñanza artística. Le contamos además sobre la constitución de las comisiones organizadoras del 10º Congreso de la UNIAC en Guantánamo y Santiago de Cuba. Y rendimos tributo a la cantante Tete Caturla, fallecida este lunes en La Habana. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para contarles sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, nos despedimos, como siempre, con un saludo desde La Habana.